creías que yo no venía, si te creías que yo no venía, te has podido dar tremenda. ¡Épale, mi gente! Aquí con otra aventura más con Producciones Abela. Esta vez vamos a estar aventurándonos por el Parque Nacional Histórico de Jamestown en Virginia. Vengan y vamos a disfrutar de esta aventura por el Parque Nacional Histórico de Jamestown con Producciones Abela. Si te creías que yo no venía, si te creías que yo no venía, te has podido dar tremenda. Para llegar al parque de Jamestown, había que cruzar la bahía de Chesapeake y tuvimos que coger lo que se conoce como un puente túnel. Vamos a hablar un poco de este puente túnel. Antes se usaban barcos y los sistemas de transbordadores mejor conocidos como ferry para ir de un lado al otro por la bahía de Chesapeake. No importando que la compañía que brindaba el servicio de ferry tenía una flotilla de barcos grandes, la travesía por la bahía siempre sufrió retrasos debido al tráfico pesado y las inclemencias del tiempo. Por eso se decide construir para el 1964 el puente túnel en la bahía de Chesapeake. Aquí ya estamos dentro del túnel que pasa por debajo de la bahía. El túnel está como unos 105 pies debajo de la superficie del agua. Antes de llegar al parque, hicimos una parada en este pintoresco chinchorro, como decimos en la Isla del Encanto. Este lugar quedaba en una ruta de ciclista, era como un tipo de área de descanso y se podía comprar cualquier chuchería. Claro, nosotros no nos podíamos quedar atrás y aprovechamos para comer y tomar una cerveza local. Ya aquí estamos en el Parque Nacional Histórico de Jamestown. Oigan esto, los ingleses no fueron los primeros europeos que exploraron el área de Jamestown, fueron los españoles. El español Lucas Vázquez de Ayllón fue el primer europeo en explorar y trazar un mapa de la bahía de Chesapeake, a la cual llamó Bahía de Santa María. Él estableció un poblado al que llamó San Miguel de Guadalupe a principios del siglo XVI. La localización de este poblado es discutida y algunos autores la sitúan en lo que posteriormente fue la ciudad de Jamestown y otros en la desembocadura del río Pedee. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Mientras disfrutamos de estas fotos y vídeos cortesía de Fotos El Cujo, vamos a hablar un poco sobre Jamestown. El asentamiento de Jamestown en la colonia de Virginia fue el primer asentamiento inglés permanente en las Américas, dirigido por John Smith. Y nos preguntamos, ¿quién era este John Smith? Pues bien, les voy a decir. Él era un soldado inglés que se dirigió a Estados Unidos para ayudar a gobernar la colonia británica de Jamestown. Él supuestamente fue salvado de la muerte por Pocahontas, y de este acontecimiento estaremos hablando más tarde. El señor Smith estableció acuerdos comerciales con tribus nativas. John Smith tuvo que regresar a Inglaterra en el 1609 porque sus tácticas de gobernanza fueron cuestionadas, y en Inglaterra se convirtió en un firme defensor de la colonización a través de sus obras publicadas.
De esta torre hay muy poca documentación que nos hable en más detalle sobre la historia de ella. Hay un documento que lo escribió un visitante en el 1702 y describe la iglesia como una torre con campanario. En el 1750, una nueva iglesia fue construida y esta fue abandonada y se deterioró con el paso del tiempo. La iglesia que está detrás de la torre actualmente fue construida en el sitio de la iglesia original y la torre quedó como era originalmente. ¿Sabían ustedes que Jamestown está ubicado en la orilla noroeste del río James, a unos 2.4 millas al suroeste del centro de la moderna ciudad de Williamsburg? Fue establecido por la Compañía de Virginia de Londres como James Fort el 4 de mayo de 1607 y se consideró permanente después de un breve abandono en el 1610. En el 1676, Jamestown se quemó deliberadamente durante la rebelión de Bacon, aunque se reconstruyó rápidamente. En el 1699, la capital colonial se trasladó a lo que hoy es Williamsburg, Virginia. Jamestown dejó de existir como asentamiento y hoy permanece solo como un sitio arqueológico. Miren qué interesante. Aquí estamos viendo un mapa de la ruta que tomaron los ingleses para llegar a Norteamérica. Y lo que está curioso aquí es que siguieron casi la misma ruta que tomó Cristóbal Colón. Y lo más interesante es que ellos pasaron cerca de Islita del Encanto, Puerto Rico, y en la isla de La Mona desembarcaron para colectar agua y cazar. Adivinen qué cazaron y comieron en la isla de Mona. Iguana. En otras palabras, gallina de palo. Pocahontas fue una mujer nativa americana. Cuando los primeros colonos ingleses llegaron a Norteamérica para comenzar la colonia de Jamestown, Pocahontas se vio involucrada en una serie de eventos con el capitán John Smith que la vincularon permanentemente a la herencia colonial de Estados Unidos. En el invierno de 1607, el hermano de Pocahontas secuestró al capitán John Smith e hizo un espectáculo de él frente a varias tribus. Según Smith, su cabeza fue colocada entre medio de dos piedras y un guerrero se estaba preparando para romperle la cabeza y matarlo. Pero antes de que el guerrero lo pudiera atacar, Pocahontas corrió hacia el lado de Smith y colocó su cabeza sobre la suya, impidiendo el ataque. El relato de Smith de los esfuerzos de Pocahontas que salvan vidas es muy debatido, en parte porque él escribió diferentes versiones de este acontecimiento. Muchos historiadores creen que Smith nunca estuvo en peligro y la colocación de su cabeza entre las piedras fue más ceremonial que otra cosa. En el Parque Nacional de Jamestown podemos ver un santuario que reproduce el primer servicio religioso no católico en Estados Unidos, que fue al aire libre y presidido por el capitán Robert Hunt. Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hey, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Para mi gente, espero que hayan disfrutado del vídeo y si les gustó, no se olviden de darle like, de registrarse y de compartir este vídeo con sus familiares y amistades. Y será hasta nuestra próxima aventura con Producciones Abela. ¡Feliz Navidad!